Bien, chicos, vamos a empezar con la segunda parte de lo que son términos y conceptos básicos de la electroterapia y la electromedicina. ¿Pueden ver bien la pantalla? Sí, sí, se ve. Ya, entonces continuamos. Nuestra corriente eléctrica, al igual que cualquier concepto de terapia, se va a clasificar considerando diversos puntos para mejorar la calidad de su aplicación en los pacientes. Por una parte, la corriente eléctrica se clasifica según el efecto que va a generar en el organismo. ¿Qué quiere decir esto? Se va a clasificar según la respuesta fisiológica que genere, eso quiere decir los cambios a nivel celular, y también se va a clasificar según el efecto terapéutico que genere, que quiere decir de manera integral y general en nuestro organismo, si va a modificar el dolor, si va a generar un efecto placebo, una activación muscular, etc. Entonces, en esa consideración se caracterizan los efectos sobre el organismo, pero también la corriente eléctrica se va a caracterizar por los tipos o modos de aplicación. ¿Qué quiere decir? Puede ser la técnica de aplicación segmentaria, puede ser una técnica de aplicación local, una técnica de aplicación en paralelo, etcétera. Existen un sinfín de técnicas de aplicación y depende mucho del equipo que se va a utilizar. Según la frecuencia, esta es una de las clasificaciones más importantes porque va a estar en función a la emisión de salidas de pulso que se van a dar en un minuto. Por lo general se consideran tres tipos de clasificación: las corrientes de baja frecuencia, las de media frecuencia y las corrientes de alta frecuencia. Este semestre ustedes van a estudiar todas las corrientes de que tengan una emisión de baja frecuencia. Ahora, según la forma de onda, es una característica visual de cómo está saliendo la corriente. Existen formas de onda sinusoidales, cuadrangulares, triangulares, etc. Entonces vamos a ir conociendo cada tipo de clasificación, porque esta es una forma de reconocer en los equipos de electroterapia el tipo de corriente que tiene este equipo para poder trabajar. Si nosotros consideramos la clasificación según los efectos sobre el organismo, van a generarse los siguientes subtipos. Los efectos electroquímicos, vamos a considerar los efectos motores, ya sea por una activación del nervio motor en la placa motora o sobre el músculo. Vamos a considerar los efectos sensitivos que vayamos a tener sobre un nervio periférico. Y obviamente también se va a considerar en esta clasificación el aporte energético para mejorar el metabolismo. Haciendo un poquito más de énfasis en lo que es los efectos electroquímicos, tienen que ver mucho con la respuesta en función a la membrana celular y al componente químico de cada tejido que vamos a trabajar. No se olviden que en la membrana celular tenemos una bicapa fosfolipídica que va a regular la entrada de iones de sodio, de potasio y de calcio, que son los principales activadores en lo que es la contracción muscular y cuando existe presencia de reacciones inflamatorias. Entonces, cuando trabajamos los efectos electroquímicos, nosotros tratamos de modificar la concentración de estos elementos a nivel celular.
Si observamos una respuesta motora, hace referencia a la activación de la contracción muscular, pero también hace referencia a la activación e inhibición del nervio en la unión de la placa motora con el músculo. Cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con espasticidad demasiado rígido, a mí me toca dirigir mi tratamiento para inhibir la respuesta excitatoria de un nervio. Pero si yo tengo, por ejemplo, un paciente con embolia que tiene una etapa súper flácida, entonces, ¿qué quiero hacer? Más bien quiero activar esos músculos que están con tono muscular flácido. ¿Para qué? Para mejorar el estado de tensión muscular. Cuando trabajo sobre los nervios a nivel sensitivo, está dirigido a dos sentidos. A neuromodular el dolor, que quiere decir producir un efecto de analgesia. O caso contrario, para disminuir la excitación de ciertos nervios que generen, por ejemplo, urticaria, comezón, ardor, etc. Entonces, o excito para la liberación de endorfinas y generar una neuromodulación en mi cuerpo, o inhibo a ese nervio sensitivo porque está hiperexcitado y generando sensaciones diferentes en cuanto a la percepción del dolor como calor, ardor, picor, etc. Y si yo quiero generar un aporte energético para mejorar el metabolismo, es porque estoy buscando una modificación fisiológica del tejido. Este tipo de objetivo está totalmente enfocado en la aplicación de corrientes galvánicas, que son corrientes de baja frecuencia que tienen un efecto sobre el catabolismo y el anabolismo celular. Entonces vamos a ir determinando cuáles son estas corrientes más adelante. Pero como ya les menciono, una de estas es la corriente galvánica. Cuando yo selecciono la clasificación según los modos de aplicación, hace referencia a cómo va a salir mi corriente en lo que es la aplicación en un paciente. Cuando yo hablo de pulsos aislados, la corriente va a salir más o menos como este dibujo. Sale un pulso, va a haber un tiempo de pausa, se va a reconocer otro pulso y va a haber un tiempo de pausa. Estos pulsos aislados son propios de una corriente de baja frecuencia. Cuando yo trabajo trenes o ráfagas, significa que voy a tener una salida con multidaria, voy a tener una salida exacerbada de los pulsos, una micropausa y otra vez una salida exacerbada de los pulsos de la corriente eléctrica. Por lo general, este tipo de corrientes genera la percepción de vibración en nuestro cuerpo. Ahora, cuando yo hago la aplicación de una corriente con frecuencia fija, hace referencia a que yo voy a aplicar una corriente y todo el tiempo va a ser constante esta corriente. No va a haber pausas, no va a haber interrupciones, no va a haber salidas agresivas, sino totalmente constante durante el tiempo de aplicación en la sesión terapéutica. También tenemos las corrientes con modulaciones. Estas corrientes con modulaciones significa que van a tener un trabajo tanto equilibrado y agradable a la percepción del paciente, generando ondas que van a permitirte apreciar en un extremo y otro del eje de coordenadas de la salida de una corriente eléctrica. Se caracterizan estas corrientes por ser muy agradables y no tener un efecto galvánico. Ahora, cuando hablamos de la clasificación de la corriente, se manejan los tres tipos principales. La corriente de baja frecuencia, que hace referencia a la salida de pulsos
que van a ir de 0 a 100 Hz por minuto. Para poder graficar esta clasificación, cuando yo hablo de frecuencias, hablo de los pulsos que van a salir en un minuto. Entonces, si yo les muestro esta gráfica, podría decir que tengo 3 pulsos por segundo o por minuto. Ahora, dentro de esta clasificación de baja frecuencia, cada pulso representa un hertz. Ahora, si yo manejo o aplico en mis terapias corrientes de baja frecuencia, la energía va a salir entre 0 a 1000 Hz por minuto. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a aplicar y cada percepción en mi paciente por minuto va a hacer referencia a esta cantidad de números de pulso. Exagerando, digamos, puedo aplicar 1000 pulsos por minuto. La segunda clasificación hace referencia a las corrientes de media frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Son las corrientes que van a tener una emisión de salida de 1000 a 500.000 Hz. Por lo general, cuando nosotros hacemos la parte terapéutica, los valores más utilizados en una corriente de frecuencia media son de 2000 a 10.000 Hz. Como pueden ver, han aumentado los números de pulso por minuto. Cada vez los pulsos que salen en un minuto son más cercanos. Y por último vamos a tener a las corrientes de alta frecuencia. Estas corrientes van a ser aquellas en las que va a salir cada pulso de manera más estrecha. Y los valores en la emisión de salida son superiores a los 500.000 Hz. Uno de estos equipos que generan este tipo de emisión son los rayos ultravioletas, el ultrasonido, el magneto, etcétera, que son corrientes que van a permitir este tipo de emisión de salida. Y luego tenemos lo que es la banda de alta frecuencia, que es un subtipo de la alta frecuencia. Vamos a catalogarla como un subtipo, en la que se van a manejar emisiones de salida igual, superiores a los 500.000 Hz, pero se van a combinar con un espectro de luz, que quiere decir un efecto emisor que genere tipo de calor a través de la luz. Uno de estos equipos es la radiofrecuencia y otro, por ejemplo, es el IPL o luz pulsada, que lo vamos a ir viendo más adelante. Si hablamos de clasificación, vamos a hablar también de lo que son las formas de onda de la corriente eléctrica. Vamos a hablar de que existe un flujo constante y mantenido en la polaridad. Va a haber también una corriente que tenga un flujo interrumpido, pero mantenida la polaridad. O, al contrario, un flujo constante de corriente, pero con polaridad invertida. O la combinación de ambos, un flujo interrumpido de corriente con inversión de la polaridad. También vamos a tener aquellas formas de onda que tengan modulada su amplitud o que tengan modulada su frecuencia. O, caso contrario, una aplicación combinada de modulación de amplitud y frecuencia. Vamos a ver las formas de onda que se manejan en las corrientes eléctricas. Una con la que vamos a iniciar nuestro estudio es la corriente galvánica, también denominada corriente continua. Esta corriente galvánica va a tener las siguientes características. Su flujo de salida de corriente es ascendente hasta mantener un equilibrio constante, como ustedes están viendo en la gráfica.
Mi línea está un poquito chueca, chicos. Entonces, están viendo que el flujo de la corriente es continua, no hay alteraciones de pausa. Durante el tiempo de aplicación, la emisión va a mantener. Si yo hago una gráfica en lo que es el eje de coordenadas sobre la salida de una corriente galvánica, voy a decir que esta corriente inicia su emisión a partir de los 2 milisegundos de haber sido dosificada y va a alcanzar su emisión hasta los 10 milisegundos y de ahí se va a mantener constante. Perdón, va a alcanzar su emisión hasta los 10 milivoltios, perdón, y de ahí su energía se va a mantener constante. Cuando yo veo un eje de coordenadas en electroterapia, tengo que considerar que la línea horizontal significa el tiempo de aplicación y la línea o el eje de coordenadas vertical significa la intensidad de corriente eléctrica que voy a aplicar en mi terapia. En este caso, la intensidad de la corriente galvánica está dada en milivoltios y el tiempo está dada en milisegundos. Cuando yo utilizo una corriente galvánica de características continuas, vamos a decir que va a haber un valor en frecuencia invariable, un tiempo de impulso, voltaje y amplitud fija, porque como ustedes pueden ver, es una línea constante. ¿Hasta ahí se está entendiendo? ¿Hay alguna duda, chicos? No, Liz, se entiende bien. Bien. Entonces voy a hacer unas preguntitas. ¿Qué características hacen referencia a la clasificación de la corriente por su frecuencia, Christopher? ¿Cómo se clasifica la corriente según su frecuencia? Por los hertz que da, hay los de baja y los de media. Los de baja serían los de 0 a 1000 hertz y los de media de 1000 a 50.000 o algo así, a 5000 creo que era. Según los pulsos que bota por minuto. Ya, entonces estamos hablando de que la corriente se clasifica en 3 tipos, baja, media y alta. Baja de 0 a 1000, alta de 1000 a 500.000 y alta de 500.000. ¿Cómo se clasifica según sus efectos la corriente, Orlando? Se clasifica en electroquímicos, motores sobre el nervio y músculo y sensitivos sobre el nervio sensitivo. Por aporte energético para mejorar el metabolismo. Ya. Madeleine, está bien. Madeleine, ¿estás ahí? ¿Cómo se clasifica la corriente según su forma de onda? Madeleine. Pregúnteme. Nada, ¿dónde está Madeleine? Está en silencio. Tienen que Nada más. participar en clases, chicos, por favor. Bien, entonces, una de las clasificaciones según la forma de onda tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver con la amplitud de onda, tiene que ver con la aplicación simétrica y asimétrica. Entonces, dentro de estas estamos viendo las de flujo constante sin variación, que es la forma de onda de la corriente galvánica, de flujo continuo. Otra forma de onda que vamos a ir reconociendo son las de flujo interrumpido
y manteniendo la polaridad. Dentro de estas de flujo, interrumpiendo y manteniendo la polaridad, vamos a ir reconociendo que van a existir formas de onda del tipo rectangular, formas de onda exponenciales, que son de subida, como ustedes pueden ver, es una subida ascendente, con calma, y de repente una caída baja de la energía. Luego vamos a tener las formas de onda sinusoidal, que se parece mucho a una línea curva ascendente. Tenemos la sinusoidal exponencial, que tiene una subida relativamente progresiva y una caída de la corriente baja. Luego tenemos una exponencial a la inversa, que es una subida eléctrica rápida y una caída paulatina de la misma. Tenemos la forma de onda triangular, de subida ascendente paulatina, alcanza el pico máximo y caída descendente paulatina. La sinusoidal invertida, de subida eléctrica rápida, con un descenso de la corriente paulatina. Este tipo de corrientes que van a tener un flujo interrumpido significa que la forma de onda va a salir de la manera que estemos dosificando, en este caso cuadrangular. Va a ser interrumpida porque va a tener un intervalo de pausa y nuevamente va a salir la forma de onda con la misma dosificación, el mismo ancho de pulso, el mismo alto de pulso, la misma cantidad de energía en milivoltios, sin modificar su polaridad. Si yo estoy trabajando esta forma de onda con carga positiva, todo mi tratamiento va a salir la misma forma de onda con carga positiva. Estoy manejando, por ejemplo, un ánodo, ¿no? Ahora, si yo trabajo con una corriente triangular con carga negativa o con carga negativa o carga catódica, toda la calidad de energía va a ser catódica. ¿Qué quiere decir? Mi polaridad de carga catódica va a ser constante en la salida de la corriente. No va a haber modificación. Tampoco va a haber modificación en el ancho de la pausa, en el ancho del pulso, ni en el alto del pulso, y mucho menos en la forma de onda. A este tipo de corriente se les llama de flujo interrumpido y mantenida en la polaridad. Este tipo de emisión de onda también hace parte de lo que son corrientes galvánicas, cuando utilizamos el tipo de corriente galvánica interrumpida. El primer caso que les mostraba era una corriente galvánica continua, ininterrumpida, que no tiene pausa. Todo lo contrario a la que estamos viendo ahora, que es una corriente galvánica, sí, de frecuencia baja, frecuencia cero, que va a ser interrumpida por un tiempo de pausa. Cuando vean que es una corriente interrumpida, siempre van a observar que existe entre cada pulso un periodo de pausa. Ahora, cada pulso o cada impulso que se vaya trabajando dentro de una corriente galvánica va a tener una forma determinada, un tiempo de duración de cada impulso, va a tener un tiempo de reposo entre impulsos, lo cual va a generar un periodo. Como les mostraba hace un momento, tenemos las siguientes formas de onda. Una forma de onda cuadrangular. En algunos libros van a encontrar si es con este ancho de pulso como rectangular. Y la cuadrangular va a ser un cuadrado perfecto.
¿Ya? La triangular, que va a tener un ascenso y caída. La exponencial, la sinusoidal, la de diente de sierra y lo que es la tiratrón. Ahora, cada impulso, cuando se trabaja la corriente eléctrica, va a tener su forma. En este caso, la forma de esta corriente pertenece a un pulso del tipo cuadrangular. Para que se genere este pulso o impulso, va a haber un tiempo en el que va a subir la corriente eléctrica. Va a tener un tiempo de subida. Puede ser 2 segundos, 3 segundos, 1 milisegundo, etc. Luego vamos a tener un tiempo de duración del pulso que se llama mantenimiento. Y obviamente vamos a tener un descenso del pulso. Cuando termine de sentirse la corriente, en algunos tipos de corriente, en este caso las interrumpidas o alternas, se va a generar un espacio o un tiempo de pausa, que se denomina reposo de salida. Este reposo va a permitir nuevamente, en un tiempo determinado, dar origen a otro pulso. Ahora, cuando nosotros estudiamos gráficamente cada pulso, vamos a observar los siguientes detalles. Tenemos un tiempo de impulso desde el inicio de la corriente eléctrica hasta lo que es la caída de la misma. A eso se denomina tiempo de impulso. Luego tenemos lo que es un ancho de pulso. El ancho de pulso es lo que les estoy graficando. ¿Cuánto dura en realidad esta corriente del tipo rectangular? Entonces tenemos un ancho de pulso. Ahora, un periodo, chicos, como ustedes pueden ver en la imagen, hace referencia a la suma de el tiempo de impulso que dura cada pulso eléctrico y el ancho de el tiempo de reposo o el tiempo que dura el reposo. Imagínense que todo este tiempo de impulso a mí me ha tomado todo este tiempo 2 segundos. Y mi reposo me ha tomado también 2 segundos. Ahora yo les hago la pregunta. Si el periodo es la suma del tiempo del impulso y el reposo, ¿cuánto dura este periodo? ¿Cuánto está durando este periodo? A ver, fíjense la gráfica y me dicen cuánto dura el total del periodo. Christopher, Orlando, Madeleine, ¿cuánto dura el periodo? 2 segundos. Si estoy diciendo que el periodo es la suma del impulso y el reposo, ¿cuánto dura? 4 Sería segundos. Exacto, 4 segundos. Este dura 4 segundos. Ahora, la amplitud que tiene que ver con el alto del pulso hace referencia a los valores de intensidad. La intensidad se dosifica en miliamperios o milivoltios. En este caso vamos a decir que es miliamperios. Y se va graficando cada miliamperio en nuestro eje de coordenada eléctrico. Si mi paciente logra sentir la sensación de la corriente en este nivel, que es 4, ¿cuánto de intensidad tendrá esta corriente? A ver.
¿Cuánta de intensidad tiene esta corriente, chicos? ¿Quién me responde? Dicen, ¿podrías repetir, por favor? Ya, les decía, el eje vertical de esta corriente, de todas las corrientes en realidad, se grafica el valor de la intensidad. Si yo y se grafica cada miliamperio. Si yo estoy graficando hasta el número 4, porque es en el número 4 donde hacemos un mantenimiento de la corriente, es el tope máximo en el alto de la amplitud de la forma de la corriente de este pulso, ¿cuánto de intensidad tiene mi corriente eléctrica? Eh, si cada uno es de 1000, vendría a ser De un mili, 4. no, de cada uno es de un miliamperio. Un miliamperio. La unidad de medida es miliamperio. Ok, ok. Es como decir segundos, ¿verdad? En este caso es miliamperio. 4 miliamperios. Exacto. Si yo tendría que observar esta gráfica y decir la dosificación en intensidad, diría que este paciente ha sido dosificado a 4 miliamperios. Bien, ¿se está entendiendo esta parte, chicos? ¿O no se está Sí, entendiendo? sí, dice Voy a, nomás. ¿Se entendió? ¿Un poquito? poquito. Voy a poner una gráfica ahorita. Espérenme. Vamos a hacer una gráfica. Bien, están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, Pues sí, todo blanco. ya. Voy a dibujar un eje de coordenadas. Esto lo han visto en física, ¿verdad? Y también en mate. Ya. Y también lo van a ver en electroterapia y en electromedicina. El eje vertical, nosotros cuando estábamos en el colegio lo llamábamos y el eje horizontal lo llamábamos X. ¿Sí o no? Sí, Ahora, en electroterapia, estos ejes van a dar valores